Hola, mi nombre es Hegel Rincón. En este momento, en esta oportunidad, pues quiero compartir con ustedes acerca de lo que son las tecnologías de conversión de residuos en energía, conocidas por su sigla en inglés como Waste to Energy. Estas tecnologías que han tenido un avance importante y significativo en el proceso de tratamiento de los residuos, pues acorde con las tendencias mundiales de reducción del cambio climático y también con la tendencia del concepto de basura cero y de aprovechamiento de los residuos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los residuos agropecuarios, cómo podemos hacer aprovechamiento energético, cómo podemos determinar el potencial energético que está contenido en los residuos agropecuarios, cuáles son las metodologías de cálculo que existen para eso y de manera especial vamos a tener un capítulo para revisar la metodología para analizar el potencial energético de los residuos sólidos urbanos. Conoceremos un poco acerca de las diferentes tecnologías que existen, cuáles son las más utilizadas y cuál es la metodología que se utiliza para determinar estos potenciales energéticos. Continúen con nosotros que vamos a desarrollar el contenido en varias unidades. Gracias. Desde hace algunos años, muchas organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuenta el Banco de Desarrollo Asiático, la ONU, el Banco Mundial y muchas otras agencias internacionales soportadas por varias naciones europeas, han estimado que los residuos sólidos urbanos producidos a nivel mundial ascienden a 1.300 millones de toneladas al año y se estima que para el año 2025 llegarán a 2.200 millones. Otro dato que vale la pena mencionar es que la proyección de la población urbana para Latinoamérica y el Caribe en el año 2025 es de 466 millones de habitantes y se estima una generación per cápita de residuos sólidos urbanos de 1,56 kilogramos por día. Con el crecimiento demográfico, las tasas de generación de residuos en continuo crecimiento, pues en muchos países se están explorando alternativas para sustituir los métodos que tradicionalmente se han utilizado para deshacerse de los residuos sólidos. El relleno sanitario se ha convertido en el tradicional enfoque para la mayoría de las comunidades en el mundo industrializado. Además, han permitido superar una era de vertederos a cielo abierto no controlados y aún peor, la quema de residuos a cielo abierto. Pues actualmente los rellenos sanitarios están diseñados para cumplir con estándares ambientales, dada la importancia del impacto que ellos producen durante los procesos de disposición final de los residuos sólidos. Cuentan con sistemas de recolección y tratamiento de lixiviados, están provistos además de sistemas de recolección de biogás, eh, pero cada vez presentan nuevos retos, tales como el costo de adquisición de tierra, la dificultad de las obtenciones de permisos ambientales, la necesidad de estar alejados de las zonas urbanas por la incomodidad que produce tenerlos cerca, lo que ha provocado que cada vez se creen menos rellenos sanitarios. En consecuencia, a medida que se ha reducido la capacidad existente de los rellenos sanitarios, ha aumentado el interés en el concepto de recuperación de energía y reciclaje de los materiales de los residuos sólidos, en lugar de depender del relleno sanitario como el principal método a largo plazo de eliminación de los residuos sólidos. Eh, pues además, hay unos compromisos, por lo menos de parte de la Unión Europea, de reducir los rellenos sanitarios en un 65% de residuos sólidos urbanos biodegradables. Producir y utilizar la energía de la combustión de los residuos sólidos es un concepto que en Europa se viene manejando desde el siglo pasado, impulsado por la preocupación por la calidad del agua subterránea y la escasez de tierra para el diseño y construcción de rellenos sanitarios. Eso conllevó que muchos países europeos y en Japón se embarcaran en programas masivos de construcción de programas Waste to Energy o tecnologías de transformación de residuos en energía en la década de los 60. Pues la transferencia de esta tecnología pasó a los Estados Unidos a finales de los 60 y principios de los 70. Pues se construyeron otros proyectos que utilizaban tecnologías estadounidenses en combustibles triturados y preparados. La mayoría de estos proyectos tuvieron problemas porque no pudieron superar las dificultades de manejo de materiales y operaciones de calderas. Y debido a estas fallas, pues los líderes del gobierno local fueron más cautelosos
en la financiación y construcción de este tipo de proyectos Waste to Energy. Son muchos los esfuerzos realizados por las organizaciones mundiales que están preocupadas por el medio ambiente, además que hay una tendencia mundial de reducción del impacto del cambio climático, y es por eso que se han promovido iniciativas de mitigación de los impactos ambientales y de reducción del cambio climático, como el Protocolo de Kioto, el COP21, y pues se han incrementado la relevancia y la importancia de la implementación de tecnología Waste to Energy como una alternativa de mitigación de los gases de efecto invernadero producidos por los rellenos sanitarios. Y se han desarrollado proyectos de implementación de tecnología Waste to Energy a lo largo del planeta. En el caso de Latinoamérica ha habido avances importantes en el desarrollo de estas tecnologías. Podemos encontrar muchos resultados investigativos en países como Brasil, México, Ecuador, Argentina y Colombia, pues no se queda atrás, y pues todos enmarcados en contextos internacionales y aplicados a las realidades de acuerdo con nuestra realidad ambiental, geográfica, étnica, que tiene algunas diferencias obviamente con las condiciones que se dan en países de la Unión Europea. Digamos que Colombia ha tenido un avance importante y significativo porque ha adoptado, por ejemplo, adoptó en el año 2000 el Protocolo de Kioto, se han emitido, por ejemplo, se emitió en el año 2001 la Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Se han elaborado los lineamientos para la política del cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Se han diseñado COMPES en los cuales se ha planteado pues, la Estrategia Nacional para la Venta de Servicios Ambientales y Mitigación del Cambio Climático. Ha habido resoluciones, decretos, leyes. Pues actualmente la Ley 1715 establece incentivos para que las empresas puedan impulsar procesos de transformación de energía o procesos de eficiencia energética o de generación con fuentes no convencionales, dentro de los cuales claramente se puede enmarcar la transformación energética de los residuos de cualquier naturaleza, residuos sólidos urbanos, residuos agropecuarios, residuos agroindustriales en general. También podemos decir, por ejemplo, que los planes de gestión integral de los residuos sólidos, y hablemos puntualmente del caso del Atlántico y Barranquilla, pues han contemplado compromisos importantes para la gestión de los residuos, para los rellenos sanitarios, compromisos para capturar, tratar, quemar el biogás de manera controlada, de tal forma que se reduzca la generación de metano y al medio ambiente, cambiándolo por el CO2. Digamos que todo esto es el marco de justificación de la importancia de implementar tecnologías Waste to Energy, que son aquellas que utilizan, primero, por la reducción del impacto de la generación de residuos, y segundo, por la no utilización de fuentes fósiles combustibles para la generación de energía. Vamos a mirar más adelante, ya ahora sí en detalle, cuáles son las tecnologías, en qué consisten y de qué manera podemos implementarlas para la transformación energética de los residuos. Entrando en materia, hablaremos acerca de las tecnologías de conversión de residuos en energía. Estas tecnologías, conocidas como Waste to Energy, cuya sigla WTE en inglés, ofrecen una solución eficaz al problema de la disposición de los residuos sólidos y también aportan a la demanda de energía. Incluyen una gran variedad de tecnologías emergentes que son capaces de convertir los residuos sólidos en productos químicos, incluidos el metanol, el biodiesel y también en energías limpias. Estas tecnologías pueden tener básicamente rutas de conversión térmicas, químicas o biológicas, y se han utilizado con éxito en la gestión de residuos en Europa y en Asia desde la década de los 60. El continuo desarrollo de las tecnologías especializadas de incineración y otras formas de generación de energía a partir de residuos, incluso el uso de residuos como combustibles alternativos en algunos procesos industriales, están respaldados por un esfuerzo grande de minimizar la utilización de los rellenos sanitarios.
Esto pues en concordancia con las directrices mundiales de reducción en la producción global de CO2, teniendo en cuenta que los rellenos sanitarios son una fuente importante de generación de gases de efecto invernadero. La conversión de residuos en energía se puede clasificar en dos grandes categorías. Los procesos bioquímicos, que son aquellos que consisten en la descomposición orgánica de la porción de la descomposición biológica, perdón, de la porción orgánica de la materia, de los residuos o de los desechos, bajo la acción microbiana y puede darse en presencia o en ausencia de oxígeno. Cuando se da en presencia de oxígeno se conoce como proceso aeróbico y cuando se da en ausencia de oxígeno se conoce como proceso anaeróbico. Los procesos termoquímicos consisten en la descomposición térmica de la materia. Dentro de los procesos bioquímicos tenemos el compostaje, que produce como resultado el fertilizante utilizado para la agricultura, y tenemos en los procesos que sí propiamente nos generan transformación energética, la digestión anaeróbica, que produce biogás, y más adelante vamos a entender un poco más cómo se produce el biogás en el proceso de digestión anaeróbica. Y también como subproducto o resultado tenemos fertilizantes que se utilizan para la agricultura o básicamente abono como resultado del proceso de digestión anaeróbica. Y otro proceso anaeróbico es el proceso de la obtención del gas de relleno sanitario, producto de la descomposición que se da de los residuos en una celda de residuos ordinarios. Cuando los residuos son dispuestos en el relleno sanitario, por acción de la descomposición también orgánica, se produce lo que llamamos gas de relleno sanitario, que contiene pues básicamente biogás, que es metano, CO2 y algunas trazas de otros gases, algunos sulfuros, algunos nitratos. Esta energía se puede utilizar, la energía que contiene el combustible, como el biogás o el gas de relleno, para un proceso de utilización y transformación de la energía química del combustible en energía térmica y a su vez, a través de un proceso de generación, obtener energía eléctrica. Tenemos también dentro de los procesos termoquímicos la gasificación, la incineración y la pirólisis. En el proceso de gasificación se obtiene el gas de síntesis, que también a través de un proceso de transformación energética se puede convertir en calor, en electricidad o en generación de frío. En un proceso de incineración, pues con la incineración de los residuos, tenemos una liberación importante de energía en forma de calor que a través de un ciclo que explica más adelante Dimas Rúa, los distintos ciclos que se puede utilizar, por ejemplo, la obtención del calor de un proceso de incineración de residuos para la transformación en vapor para proceso o en electricidad para la utilización como energía eléctrica. Y tenemos la pirólisis, que también produce bioaceite, coque y algunos gases. Y estos son básicamente las tecnologías que se utilizan o las más comunes para transformar los residuos en energía. El proceso anaeróbico consta de 4 fases: la hidrólisis, acidogénesis, que es el proceso de fermentación, la acetogénesis, en el que se da la deshidrogenación, y la metanogénesis, en el que finalmente se produce el metano. Cada una de estas fases son realizadas por comunidades bacterianas en diferentes condiciones. La digestión de residuos orgánicos produce biogás, el cual contiene principalmente metano, entre un 50 y 70%. Como segundo componente importante tiene dióxido de carbono, que es entre el 30 y 50, y tiene pues trazas de otros gases, algunos nitratos y algunos pues ácidos de azufre. De acuerdo a lo que se ha determinado en los estudios previos, aproximadamente 1 metro cúbico de biogás
tiene una capacidad energética equivalente a 37 megajoules de energía y es capaz de generar 2 kWh de energía eléctrica, considerando una eficiencia aproximada del 35% en un proceso. El proceso de degradación de la materia orgánica comienza con la hidrólisis. La hidrólisis del material presente en el efluente, dando como resultado unos compuestos más simples. Es como una cadena en cascada de tratamiento bacteriano en la que el alimento de la primera bacteria es la parte que ingresa al proceso. Luego esas bacterias generan unos desechos y esos desechos del primer grupo de bacterias pasan a convertirse en alimento del segundo grupo, generando un residuo cada vez distinto, y de ahí que el resultado de cada etapa vaya permitiendo que al final del proceso podamos tener una obtención de metano. Luego de la hidrólisis se dan algunos compuestos más simples. Por lo general los compuestos orgánicos complejos como los polímeros orgánicos se transforman en monómeros como azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, etc. Esta conversión la realizan enzimas que se encuentran presentes en las excretas por medio de bacterias que permiten el proceso de fermentación. En este paso, los productos previamente formados se oxidan y se convierten en acetatos de hidrógeno y CO2 con el fin de proporcionar un sustrato apropiado para los microorganismos metanogénicos, que son los que llegan al final. De todos estos productos producidos por los microorganismos, solo el acetato de hidrógeno puede ser asimilado por las bacterias metanogénicas. En este paso, el proceso de degradación del sustrato, el diagrama que se muestra nos permite ver el flujograma o el flujo del proceso de digestión anaeróbica una vez los residuos son dispuestos en el sitio de disposición final. Cuando los residuos llegan, pues llegan una mezcla de residuos, llegan combinados, algunos de los residuos son reciclables, pues inicialmente llega un proceso, un triaje, en el que se hace una separación mecánica que bien puede hacerse de forma manual, con equipos mecánicos o con equipos incluso ópticos, que ya hay grandes desarrollos en ese tema. Se obtiene el material reciclable, pues que obviamente pasa para la comercialización, y algún material residual que pues tiene que hacerse una disposición final en las celdas de disposición final, en las celdas ordinarias del relleno sanitario. La fracción orgánica, luego de ser clasificada, que se puede juntar con algunos residuos que vengan directamente de la fuente, que sean orgánicos también, pasan al proceso de digestión anaeróbica. En este proceso de digestión anaeróbica, pues se requiere algún proceso, se requiere la utilización de energía mecánica. Para eso hay algunos motores y algunos dispositivos para mantener lo que es la mezcla, el bombeo y el proceso de digestión anaeróbica dentro del biodigestor. Como resultado de la digestión anaeróbica, pues claramente se obtiene el biogás. El biogás es utilizado como fuente de energía para la generación de electricidad, de vapor, de calor, de frío o de cualquier otro proceso que se requiera. Incluso parte de la energía eléctrica que se genere pues se puede utilizar en el mismo proceso de bombeo. Esto nos da pues que la eficiencia general del proceso va a depender de la energía útil final que se utilice. La energía pues excedente incluso se puede suministrar a la red para la venta. También hay, durante el proceso de deshidratación tenemos, como se puede observar, un residuo final que es la composta fertilizante, que es uno de los productos de la digestión anaeróbica, además del biogás, y pues quedan como residuos finales unas aguas residuales que tienen que pasar a un proceso de tratamiento. Hablemos ahora un poco acerca de la obtención del gas de relleno sanitario luego del proceso de disposición final en celdas ordinarias en el relleno sanitario. ¿Pero qué es el gas de relleno sanitario? Pues es un gas generado por la descomposición de los residuos en el relleno sanitario. Está compuesto principalmente de metano, contiene dióxido de carbono y pequeñas fracciones de amoníaco y sulfato de hidrógeno. Pues es bien sabido que el metano dispuesto a la atmósfera es un factor importante del calentamiento global, por lo que su recuperación es una alternativa de reducción de gases de efecto invernadero.
Los sistemas de recuperación de biogás pueden ser pasivos, activos o puede ser una combinación de ambos. Los sistemas pasivos capturan el biogás mediante la presión natural, gradientes de concentración y densidad. Y los sistemas activos son aquellos que utilizan equipos mecánicos para capturar el biogás proporcionando gradientes de presión. Es decir, fuerzan el gas para llevarlo hasta un sitio específico. Incluso se pueden utilizar sistemas de compresión de gas y de almacenamiento para su posterior tratamiento. En el propósito pues, de esta metodología, que el biogás pueda ser capturado y quemarse, así como se muestra en el diagrama que estamos viendo. Básicamente el proceso de biogás consiste de la utilización de biogás del relleno sanitario, consiste en la utilización de este biogás. Las etapas son básicamente tres. Primero, proceso de colecta o recolección del biogás, pues a través del proceso de disposición final, en los rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos, en las celdas de disposición final, que son unos espacios diseñados especialmente para el confinamiento de los residuos, en los cuales pues también hay unos sistemas de filtración para captación y tratamiento de los lixiviados, y hay unos sistemas de chimeneas a través de los cuales el biogás que se produce luego del proceso de bioquímico en la celda de disposición final sale a través de unos sistemas de tuberías que debe pasar a la siguiente etapa, que es el procesamiento. Durante este procesamiento pues se hace el tratamiento, lo que es la limpieza del biogás, se separan en la medida de lo posible el metano propiamente, y luego viene a la parte de la utilización. Entonces la utilización puede haber inyección del gas al gasoducto, es una de las alternativas. Luego de procesado y tratado el gas, se puede inyectar a la red. En Colombia pues tenemos un sistema bastante complejo y bastante completo de distribución de gas natural, y que puede ser alimentado también con la generación de este gas luego de ser tratado. Ese gasoducto pues se utiliza para el suministro, para la utilización de tipo doméstico o industrial, y puede ser también utilizado para combustible de vehículos. De hecho, algunos proyectos asociados al tema de la utilización del biogás en los rellenos sanitarios apuntan a la utilización como combustible de los mismos vehículos encargados del proceso de recolección. También tenemos procesos industriales, procesos domésticos, y también finalmente puede haber una generación de electricidad utilizando el gas como combustible, bien sea en un proceso con un ciclo Rankine o con un ciclo de turbina de gas para la generación de energía a través de un proceso térmico, pues que se explica mucho más en detalle durante la presentación que hace Dimas acerca de los procesos termodinámicos de transformación de energía para generación de electricidad. Aquí tenemos pues en el segundo diagrama un poco más cómo es el proceso, digamos que complementario del primero. Algunos tienen un tratamiento primario. En ese tratamiento primario se hace una primera etapa de separación, filtro, limpieza, luego un tratamiento secundario para poderlo tener a disposición finalmente de los procesos de utilización, como dijimos anteriormente, industriales, de generación de electricidad o de combustible para vehículos, incluso domésticos. Pasemos entonces a mirar cuál es básicamente el proceso de incineración y el esquema general del proceso de incineración de residuos sólidos. Pues primero, la definición. Claramente, la incineración es la combustión controlada de los compuestos orgánicos de origen biogénico y fósil, con o sin captura y utilización de calor como fuente, así como lo podemos ver aquí. Tenemos una fuente de calor inicial. Idealmente, todo el contenido orgánico se convierte en dióxido de carbono y agua. Digamos que eso ocurre en un proceso de combustión ideal. Pero en la práctica la combustión es incompleta y la materia inerte también está presente en los residuos quemados, por lo que las cenizas también son un subproducto importante en el proceso de combustión o de incineración. Las plantas de incineración de residuos están diseñadas para manejar grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos sin pretratamiento inclusive. Incluyen entre otras el incinerador,
la caldera, a través de donde se da pues, la cámara de combustión para la producción de calor y energía eléctrica, el sistema de tratamiento de gases o sistema de post-tratamiento, que también se le conoce para los sistemas de combustión de combustibles fósiles o de combustión en general. Este sistema de combustión maneja temperaturas superiores a los 850 grados Celsius para la remoción de partículas de dióxido de azufre, ácido clorhídrico, dioxinas, furanos e inclusive metales pesados como el mercurio inclusive. Pues el objetivo de esta operación complicada, de esta operación físico-química, es la evaporación, degradación y la, óigase bien, inertización de los elementos orgánicos que hay en los residuos sólidos urbanos. También la reducción del peso y volumen de los residuos. Pues en un proceso de incineración con recuperación de energía se puede reducir el volumen de los residuos dispuestos en más de un 90%. Otro aspecto importante del proceso de incineración es que debido a la heterogeneidad de los residuos se produce también unos fenómenos de corrosión y daño en la infraestructura estándar, ¿no? Por lo que es importante tener un buen control de las emisiones, así como una tecnología bastante robusta que permita pues, la recuperación de la energía. Entonces, por estas razones, estos procesos de conversión manejan unas eficiencias promedio de generación de electricidad de aproximadamente el 22%. Hablemos ahora del proceso de gasificación. La gasificación también es un proceso térmico en el que se convierten los residuos en una mezcla combustible por medio de la oxidación parcial de los residuos a altas temperaturas. Normalmente se manejan rangos que oscilan entre los 800 y 900 grados Celsius. La temperatura exacta depende del tipo de reactor y depende de las características de los residuos que se sometan a este proceso. La gasificación se puede producir teóricamente electricidad con una eficiencia que puede estar alrededor del 27% y se puede generar calor con una eficiencia aproximada del 24%. Sin embargo, los procesos de gasificación no están tan masificados como algunos otros procesos de transformación de residuos en energía, pero sí hay estudios importantes y avances y algunos pilotos de la utilización del proceso de gasificación como alternativa para transformación de los residuos en una fuente energética que permita finalmente su transformación en energía eléctrica útil o en la energía utilizada para algún otro tipo de proceso. Vamos a mirar más adelante, en la siguiente etapa, cuáles son las características especiales de cada uno de estos procesos o de estas tecnologías, ya propiamente en el cálculo de los potenciales energéticos que pueden tener los residuos utilizando estas tecnologías. Entonces los invito a que sigan con nosotros y que en el siguiente apartado pues ya vamos a empezar a conocer cómo es el proceso propiamente de cálculo y determinación de los potenciales energéticos de cada uno de estas tecnologías Waste to Energy. Todos los gráficos utilizados en esta presentación han sido adaptados y debidamente referenciados por sus autores originales.